A 80 años del fin de la guerra patria, la memoria histórica sigue viva en la conciencia colectiva de Rusia. Aquella guerra no solo representó una lucha por la supervivencia, sino también una afirmación de identidad y resistencia ante una invasión que quiso borrar literalmente esta nación del mapa. La invasión nazi fue un asalto brutal que dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, y hoy, al mirar atrás, es imposible no ver las repercusiones de aquella tragedia en el contexto geopolítico actual. Lo que hoy se celebra como un triunfo de la resistencia rusa no fue un triunfo fácil. Si tenemos en cuenta en cifras, para que tengan una idea, la Gran Guerra Patria fue la guerra más costosa en términos de vidas humanas. De los 200 millones de personas involucradas en el conflicto, se estima que la Unión Soviética perdió en aquel entonces alrededor de 27 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 4 ciudadanos de la Unión Soviética en aquel entonces. Este número no solo incluye a los caídos en combate, sino también a las víctimas de los horrores de la ocupación nazi, los prisioneros de guerra, los deportados y las víctimas del genocidio. Lo que nos deja esta tragedia es una lección profunda sobre la resistencia, la capacidad de regenerarse después de una devastación casi total y la determinación de un pueblo para preservar su identidad. La guerra no solo puso a prueba la fortaleza militar de la Unión Soviética, sino también su cohesión social, su espíritu de unidad ante el peligro y, sobre todo, su firme voluntad de supervivencia. Hoy en Ucrania, Rusia enfrenta una situación que recuerda en muchos aspectos aquella lucha histórica. Aunque los actores y las circunstancias han cambiado, las motivaciones subyacentes siguen siendo las mismas. Resistir el avance de potencias extranjeras que buscan imponer su dominio. Y en este sentido, la guerra de Ucrania no es solo una lucha por un territorio, es una lucha por la autonomía, por la preservación de un modelo de civilización multipolar que Rusia defiende con firmeza, como lo hizo en tiempos de la Gran Guerra Patria. Rusia ha aprendido a lo largo de su historia que la única forma de garantizar su supervivencia es estar dispuesta a resistir, incluso cuando todo parece perdido. Y esa lección se ve claramente reflejada en la política exterior rusa hoy en día. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto geopolítico, es un recordatorio de la importancia de no ceder ante las presiones externas, de no permitir que las potencias extranjeras dicten el destino de una nación soberana. Palabra olvidada en nuestros lares, ¿no? El mundo multipolar que se avecina tiene muchas lecciones que aprender de esta historia. La globalización impuesta por Occidente está dando paso a una nueva configuración de poder donde los países no se someten a una única hegemonía, sino que defienden su derecho a existir bajo sus propias reglas y tradiciones. El regreso de la multipolaridad no es solo un cambio de actores, sino un regreso a la idea de que cada nación tiene el derecho de elegir su propio destino sin intervención ajena. A los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria, una conmemoración que los rusos lo hacen con lágrimas en los ojos. Y las lecciones siguen siendo válidas. El conflicto no ha terminado, quizás para muchos, porque lo sienten a veces como una
continuación, pero sin para los rusos, sin para la Unión Soviética, este conflicto ha terminado, pero las huellas de esta lucha por la supervivencia siguen marcando el camino para entender cómo y por qué resistir ante las presiones externas es fundamental para preservar la soberanía. El miedo de Rusia al cerco occidental no es una paranoia, sino una realidad histórica que se repite una y otra vez. Y en este contexto debemos reflexionar sobre qué significa para nosotros en el siglo XXI vivir en un mundo donde el dominio de un solo bloque global está dando paso a un orden más justo y equilibrado, o al menos eso es lo que esperamos. El recuerdo de la Gran Guerra Patria es más que una evocación del pasado, es un llamado de atención sobre el futuro que estamos construyendo. El camino hacia un mundo multipolar en el que las naciones pueden tomar decisiones soberanas depende de nuestra capacidad de aprender de estas lecciones históricas y de no permitir que la historia se repita de la forma equivocada.